Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Este es el devocional de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Su servidor, el pastor Juan Carlos Guajardo Espinosa. Estamos aquí para compartir hoy la última sección del capítulo número 18 del libro de los Hechos. Hermanos, les anticipo, he estado teniendo algunos problemas para que mi teléfono celular se conecte a la pantalla. En todo caso, espero que se corrija y se pueda llevar a cabo bien la predicación, el estudio, pero si se llegase a conectar, pues me van a permitir entonces continuar solamente con la Biblia, ¿verdad? A ver, aquí se desconectó. Permítanme un segundito para ver si puedo leer juntos con ustedes no voy a poder, amados. No voy a poder, pero si pueden ustedes, hermanos, en sus casas tener una Biblia o en donde el lugar en donde estén ustedes colaborando o estén viendo esto, si tienen por ahí una Biblia, sería algo útil para que pudieran leer el texto conmigo. Yo voy a continuar intentándolo, pero para que ustedes me vayan siguiendo. Entonces voy a compartir con ustedes Hechos capítulo 18 del versículo 22 al 28. Dice así la palabra del Señor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, obviamente al Señor Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, una carta de recomendación. Y llegado allá, él fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Sí, hermano, como les había anticipado, estoy teniendo un poquito de conflictos para que se conecte el teléfono con la pantalla, pero básicamente ese es el texto. Es el texto que hoy quisiera compartir con ustedes. Y hay algunas cosas, algunos antecedentes muy interesantes en esta porción bíblica. Pareciera que el peso de la predicación del evangelio caería solamente sobre el apóstol Pablo. Si ustedes están siguiendo los devocionales, estamos en el libro de los Hechos. Primero vimos cómo todos los discípulos estaban yendo progresivamente avanzando en su ministerio, y el autor del libro de los Hechos, en este caso Lucas, sigue muy de cerca a Pedro. Sigue a Pedro, lo lleva, es como el narrador de la historia. Lucas, el protagonista es Pedro. Hechos capítulo 10, capítulo 11, y entonces cambia de interlocución por un momento Bernabé, y muy poco duró el protagonismo, por así decirlo, de Bernabé, y ahora el protagonista es Pablo, aunque fue evolucionando. Saulo de Tarso, Pablo y sus amigos, el apóstol Pablo. Hasta allá se fue esa identidad que el apóstol Pablo estaba teniendo. Ahora, dice el versículo número 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Ahora, la palabra Apolos es una contractura o un diminutivo, por así decir, de Apolonio, pero Apolos es bastante interesante porque tiene nombre griego.
tiene nombre griego, es judío y es del norte de África, es decir, Alejandría, un centro de la cultura helénica. Y él se quería trasladar a Acaya, otro centro de la cultura helénica. El apóstol Pablo es un paladín de la palabra del Señor, es un paladín del contexto bíblico, de la palabra, de la predicación. Y aquí hay una situación muy interesante. Pareciera que estaba solo, pareciera que ya nadie le podría ayudar. No vemos protagonista a Pablo más, no vemos a Timoteo, no vemos a nadie más. Solamente Pablo, como que cargando en sus hombros el peso del evangelio. Pero Dios, que es infinito en misericordia y se sirve a placer de las capacidades, de las afinidades de los seres humanos, Señor, llama a Apolos. Ahora, no sabemos cómo Apolos llegó a tener tal convicción cristiana si no había escuchado acerca del evangelio completo en boca ni de Pedro, ni de Jacobo, ni del apóstol Pablo. Ahora, el texto nos dice que era discípulo de Juan. Es posible que Juan el Bautista haya sido una de las personas que instruyó a Apolos. Ahora, déjenme reflexionar por un momento. Recordemos Juan el Bautista. Él muere decapitado por Herodes al denunciar que la mujer que tenía no era de él. Entonces, aquella muchacha, ¿se acuerdan? Aquella muchacha bailando, le pide por sugerencia de su madre, dime lo que quieras, aunque sea la mitad del reino te lo voy a dar. Y la mujer dijo, pues dame la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Y tuvieron que matar a Juan el Bautista. Esto sucede más o menos en el año 31-32 de la era cristiana. Atención. En el año 31-32 de la era cristiana, de hecho, Juan el Bautista bautiza a Jesús. Él es el hombre que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese hombre dijo también, es necesario que yo mengüe, que yo disminuya, que yo decrezca y él crezca, se engrandezca cada día. Es decir, el ministerio de Juan el Bautista estaba bien definido. Él iba hacia abajo y Jesús iba hacia arriba. Si estas anotaciones históricas son ciertas, entonces Apolos hacía ya casi 18, 20 años que conocía acerca del Mesías. Interesante. Apolos había aprendido acerca del Mesías de la boca de Juan. Juan seguramente cuando bautizó a Jesús cambió su discurso mesiánico. ¿Se acuerda cuando bautiza a Jesús? Que él escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Parece que ese evento del bautismo de Jesús no solamente impacta a Jesús, no solamente impacta a todo el cristianismo al leer esas palabras, sino le impacta a él. Parece que en la predicación mesiánica de Juan el Bautista da un giro totalmente diferente y ahora conoce la identidad del Mesías. El Mesías heroico, el Mesías prometido, el Mesías que vendría, el Mesías que narra Isaías, el Mesías esperado. Juan el Bautista es uno de los primeros hombres en el planeta Tierra que ata cabos de la identidad de Jesús con el Mesías del Antiguo Testamento. Y esa enseñanza se la pasó a sus discípulos, entre ellos Apolos. Ahora, Apolos es un hombre vehemente, es un hombre apasionado, es un hombre elocuente, es un hombre preparado. Vea lo que dice la palabra. Aconteció, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las legiones, perdón, me estoy yendo mal, dice 24. Entonces, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, estoy leyendo el 24, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras con E mayúscula, esto significa en el Antiguo Testamento. Apolos era un judío bien instruido en el arte de manejar el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento tiene sentido en Cristo. Yo recuerdo que ya les pasé un principio de interpretación bíblica que yo creo que ustedes y yo debemos acuñar, afianzar y recordar mucho. Escúchelo por favor, escuche, principio número 2 de la Iglesia Bautista, en resumidas cuentas dice así: el Antiguo Testamento se interpreta teológicamente a la luz del Nuevo y el Nuevo Testamento se interpreta históricamente a la luz del Antiguo. Es decir, el Antiguo Testamento tiene sentido solo en la identidad
de Jesús en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento solo tiene sentido con la historia del Antiguo Testamento como base. De manera que no puedes entender correctamente el Antiguo Testamento sin la persona de Jesús cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Y Apolos había llegado a esa conclusión. Apolos difícilmente ha conocido a Jesús en persona, como escuchar sus enseñanzas, etc. Solamente él tiene la instrucción de Juan el Bautista. Pero la revelación del Espíritu Santo ha sido completa. El Espíritu Santo había instruido, había capacitado, discipulado a Apolos de tal manera que, sin conocer la predicación neotestamentaria de Pablo, sin conocer los antecedentes históricos de Hechos 10, es decir, Dios no hace excepción de personas, no conocía a Pedro, ni la historia cercana, porque había estado en Alejandría y había llegado a Éfeso, él venía de allá. Pero hacía casi 18, 20 años que en su mente y en su corazón el Espíritu Santo le daba sentido a las escrituras antiguo-testamentarias en la persona de Jesús. Eso lo hacía elocuente, eso lo hacía seguro, eso lo hacía apasionado, eso lo hacía un buen predicador. Y dice la palabra del Señor que este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente, y lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, ¿qué creen? Priscila y Aquila. ¿Saben quiénes son estos? Son el matrimonio que Pablo ganó para Cristo, construyendo a su lado casas de campaña o tiendas de campaña. Discípulos del apóstol Pablo. Dice, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Una anotación, abro un paréntesis. Es interesante que nombre primero a Priscila y luego a Aquila. Esto es una evidencia de que el cristianismo evangélico no es para nada ni machista ni misógino. Porque Priscila es la mujer y Aquila es el hombre. Y parece que el protagonismo en la mente del escritor del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, Lucas, Priscila brilla más. Y eso no es ningún problema. Mira, y aconteció que cuando le oyeron Priscila, la mujer, y Aquila, el varón, le tomaron aparte y ambos le expusieron más exactamente. Ahora, no es que Apolo desconociera los detalles del evangelio, sino que le faltaban algunos argumentos, detalles de la resurrección, de la crucifixión, de la pasión de Cristo Jesús, de la predicación de la gracia del apóstol Pablo, que Priscila y Aquila ya habían escuchado. Así que esos detalles se los dan, y aquí está la enseñanza de esta noche. Apolos, un hombre que solo por el nombre ya es grande. Apolos es un dios helénico. Apolos, un hombre elocuente, un hombre seguro, un hombre concreto, un hombre apasionado. Apolos, un hombre que había sido instruido en la Meca de lo filosófico, Alejandría. Apolos, un hombre que había recibido instrucción en el judaísmo de las sagradas escrituras antiguo testamentarias. Apolos era un hombre que necesitaba un ajuste de enseñanza. Apolos tenía todo para ser un gran predicador, un gran misionero, pero le faltaba algo. El detalle que cerrara la pinza en cuanto a la resurrección, en cuanto a la pasión, en cuanto a la vida de Cristo. Y la recibió. ¿Cuál es la enseñanza, pastor? Esa capacidad de ser enseñable. ¿Cuánta falta hace en el cristianismo evangélico la capacidad de ser enseñable? ¿Sabe qué es triste? Yo como pastor se lo puedo decir, que a pesar de haber recorrido ya algunos años en el ministerio, me encuentro todavía con personas con una actitud como que no le puedes enseñar nada. No sé si la edad, no sé si la experiencia, el recorrido, no
no sé qué puedo hacer. Pero tristemente he encontrado personas que no se dejan enseñar. No se dejan enseñar. Y eso es triste. ¿Sabes? Un maestro, un catedrático, un pensador, un reflexionador, nos puede enseñar muchas cosas. Pero hay una que nadie te puede enseñar. La capacidad de ser enseñable. La actitud enseñable no se aprende en la escuela, no se aprende en ninguna parte. La actitud de ser enseñable es una disposición del corazón. Y todas las enseñanzas que Apolos expresaba con tanta agilidad tenían sentido por su actitud de humildad y de ser enseñable. Aquila y Priscila, un matrimonio bondadoso, hermoso, cándido, lo llaman aparte. Imagínese esa plática. Yo quiero que usted se meta conmigo a la máquina del tiempo y viajemos hasta aquel momento en donde Aquila y Priscila llaman a Apolos y le dicen: brother, chida tu predicación. No sé cómo le dijeron. O mi hermano sagrado en Cristo, qué hermoso y qué elocuente predicas, pero te falta algo. Mira, estos elementos teológicos, históricos, cierran la pinza perfectamente. Oye, mi hermano, ¿qué sabes qué te está faltando? Te está faltando los últimos acontecimientos de la vida de Jesús, la identidad del Cristo. Pero Apolos pudo haber tomado o tomó una de dos actitudes. ¿Qué me van a ustedes enseñar a mí? Yo tengo 18 años predicando al Mesías por mi maestro. O he sido instruido en el bautismo de Juan. Aquila y Priscila no habían conocido a Jesús. Aquila y Priscila no habían conocido a la iglesia de Jerusalén. Aquila y Priscila no habían conocido a Pedro. No habían escuchado de primera mano la historia del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pero ellos habían escuchado a Pablo. Y lo poco o mucho que tomaron de Pablo se lo pasaron con humildad a Apolos. Y aquí está la enseñanza, mi amado. Hay que ser enseñable. Yo creo, mis amados hermanos, que nunca se termina de aprender. Nunca terminas de aprender. Cuando hay una nueva enseñanza, tú tienes que tener conciencia de, ok, esto que estoy aprendiendo, esto que alguien me está explicando, esto que alguien me está pasando el mensaje, yo tengo que ser muy como los de Berea, los judíos de Berea. ¿Se acuerda que ya platicamos de ellos? Escudriñar las escrituras, poner conciencia en la enseñanza, pero por otro lado, debo ser enseñable. Y eso es lo que a mí me está enseñando Apolo. ¿Se acuerdan que ayer le hablé acerca de algunas actitudes o capacidades que nos permitirán vigencia en la nueva normalidad? Esta es otra. Actitud enseñable. Qué difícil es cuando no se puede. No le puedes enseñar algo. Una hermana, un hermano, un consiervo, un niño, un joven que vio un video en YouTube, que no sé, escuchó algo de alguien y entonces tú o algún maestro quiere decirle: oye, mira, sí, pero las cosas se acomodan así. El detalle histórico, el detalle gramatical, el detalle histórico es este y el sentido es este. Por haber visto un video, por haber vivido ya muchos años en una iglesia, por haber ya tenido, no sé qué, pero yo he visto cómo muchas personas se pierden la oportunidad de crecer. Mire lo que está diciendo la palabra. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino de Dios, porque no lo tenía exactamente. Y luego dice la palabra: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieren. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Es decir, ¿aceptó o no aceptó el detalle, el ajuste de Aquila y Priscila? ¿Sí o no? ¿Usted cree que lo haya aceptado? Sí, por supuesto.
Por supuesto, porque no tan solo recibió una carta de recomendación, sino que fue de utilidad para la iglesia. Obvio, teniendo el cierre de las enseñanzas, yo me imagino que Apolos abrió los ojos y dijo, wow, esta es la parte que me hacía falta, ese es el detalle que yo necesitaba, este es el ajuste, esta es la teología que da sentido a todo lo que he predicado. Y eso es cierto. Mire lo que dice la palabra del Señor, porque con gran vehemencia refutaba públicamente ¿a quiénes? A los judíos, demostrando por las escrituras. Y aquí está lo fabuloso. Este próximo línea de expresión bíblica me dice que sí aceptó el detalle de Priscila y de Aquila. Dice que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo. El Jesús histórico. El Jesús milagroso. El Jesús que crecía mientras mientras Juan disminuía. Amado hermano en Cristo, ¡qué fabuloso! ¡Qué fabuloso de que estamos incompletos! Mira, escúcheme, estamos incompletos. Pastor, estamos incompletos en nuestro entendimiento de la verdad inmensa de Dios. Solamente sabemos los detalles que hicieron falta para ser salvos. Pero los detalles sobre temas de gracia, sobre temas de santidad, sobre temas de matrimonio, sobre temas de 1000 temas. No tenemos el detalle completo. Y hay que ser honestos. Mire, le voy a decir una cosa, una experiencia personal. Yo prediqué un sermón allá en la primera iglesia bautista de Calipa, en Coscatlán, Puebla, cuando yo recién gradué del seminario. Lo escribí, tenía por costumbre en Calipa y después también en Matamoros escribir mis sermones, los escribí y en algún momento, revisando una computadora vieja, me encontré uno de mis sermones, lo leí y dije, fue de bendición, pero ¿por qué dije eso? Lo corregí, porque recuerde, la revelación que Dios te da a ti, a mí y a todos es, ¿se acuerda de 2 palabras? Acumulativa y progresiva. Hoy discierno un poco más que hace 3 años. Y estoy seguro que 3 años más tarde discerniré un poco diferente, más profundo, lo que hoy estoy compartiendo. Ahora, ¿esto significa que lo que compartí hace 15 años, hace 12 años, no es completo? Sí, ve a Apolos, era de bendición. Pero el detalle se va perfeccionando. Ahora, yo por eso, amados, tengo mucho cuidado en tratar con pastores que tienen más tiempo ministrando que yo. Aunque yo los escuche y diga, ¿a poco sí? No lo desacredito, porque digo, no sé qué haya vivido él, no sé qué haya vivido ella, no sé cuál ha sido su experiencia con Dios para que haya llegado a esa conclusión, que no va en contra de ningún absoluto bíblico, sino simple y sencillamente, a lo mejor yo no lo entiendo así, pero lo conservo en mi mente porque sé que es una revelación a Dios que le ha dado a él o a ella. Así que, amados, les suplico en el amor de Jesús 3 cosas. Número 1, no piense que el recorrer cristiano que usted o yo o cualquiera persona haya sido suficiente para conocer el completo detalle de la verdad revelada de Dios. No. 2, sea humilde y enseñable. Sea humilde y enseñable. Todavía puedo aprender. Recuerde a Apolos, elocuente, poderoso en palabra del libro de las Escrituras. Pero Aquila y Priscila le dieron el detalle del camino de Dios de una manera exacta. Y fue de bendición. Recuerde, todavía puedo aprender algo. Todavía puedo avanzar más. Todavía puedo conocer más de Jesús. Y número 3, ¿para qué quiero conocer más de Jesús? ¿Para qué quiero la revelación de la Biblia en mi vida? ¿Para qué? ¿Para saber más? ¿Para levantar mi hombro y mi cabeza sobre los otros que no han tenido esta revelación? No. ¿Para ganar las discusiones teológicas y tengo la razón? Tampoco. ¿Para qué? Vea lo que hizo Apolos. ¿Qué hizo cuando tuvo el detalle completo, exacto del camino? Fue de bendición. ¿Para quién? Para la iglesia.
hizo ministerio apologético, es decir, de defensa de la fe contra los judíos, demostrando en las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Para qué sirve la revelación? ¿Para qué sirve el conocimiento? ¿Para qué sirve el acervo bíblico? ¿Para qué sirve la vehemencia? ¿Para qué sirve el denuedo? ¿Para qué sirve? ¿Para jactancia? No. Sirve para ser de bendición. Sirve para ser de bendición. Tres enseñanzas. Número 1. No he llegado al conocimiento completo del detalle. Número 2. Siempre puedo aprender más. Necesito ser enseñable. Y número 3. Si llego a tener una revelación de Dios hacia mí, hacia mi espíritu, el único motivo es que yo crezca y que sea de bendición a los demás. Amén. Así que les ruego en el amor de Jesús que estas 3 enseñanzas las guarde en su corazón, las atesore y cada día expóngase más a la revelación de Dios. No desacredite, no desacredite. Analice, piense, comprenda que el Señor está siempre moviendo corazones. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que los ojos de Jehová recorren la tierra buscando ¿qué? Un hombre que quiera servirle, un hombre justo, una mujer, un alma, un ser humano que decida seguirle con toda su pasión. Así que recuerde las 3 enseñanzas. Número 1, no tengo el detalle completo de la revelación de Dios. Número 2, siempre debo ser enseñable. Algo nuevo puedo aprender, algo nuevo puedo descubrir. Dios todavía puede revelarse más a mí. Y número 3, cuando la revelación de Dios esté en mi corazón, el único motivo y la razón que tenga para poder adquirirlo, tenerlo, es ser de bendición a otros y crecer espiritualmente yo. Amén, hermanos. Así que permítanme orar. Discúlpenme, hermanos, lo de la pantalla. Voy a tratar de checar qué está pasando aquí con los aparatos, pero de entrada quiero decirles que el Señor le bendiga, que sea usted próspero y bendecido con su familia. Recuerde, Dios lo ama. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este lugar, bendice esta ciudad, bendice estas familias, Dios, y te suplico, Señor, que tu misericordia sea con nosotros. Ayúdanos a entender que no lo sabemos todo, que la revelación completa no ha llegado a nuestra cabeza ni a nuestro corazón. Solamente los detalles que necesitamos para ser salvos y santificarnos cada día. Ayúdanos a recordar de ser enseñables, esa actitud de poder aprender. Y que cuando aprendamos seamos de bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.